El presidente esbozó los compromisos que ha hecho el gobierno con programas de asistencia social, programas de apoyo a las pequeñas y microempresas, y sobre estas medidas me voy a referir en este momento, para luego tener las preguntas que ustedes tengan sobre este particular o cualquier otro tema que quieran tratar. El programa FASE, como ustedes saben, es un programa que va en asistencia a las empresas cuyos trabajadores formales, es decir, que cotizan en la seguridad social, han sido suspendidos o han disminuido las horas de trabajo que tienen en las empresas que les contratan. Este programa, hasta la fecha actual, excluye los trabajadores que tienen en las empresas que les contratan. Este programa, hasta la fecha actual, excluye los trabajadores en una u otra situación. Es decir, los trabajadores suspendidos no pueden beneficiarse de fase 2, que le permite sí a trabajadores en empresas contratados a tiempo parcial recibir una compensación de parte del programa FASE. En lo adelante y a partir de la fecha de reapertura de las actividades económicas, durante el mes de junio, una empresa podrá tener trabajadores en fase 1, es decir, trabajadores suspendidos, y al mismo tiempo, de manera simultánea, trabajadores beneficiándose de fase 2. De manera que esa empresa tenga la asistencia de los fondos públicos para compensar sus gastos de nómina en el periodo de reinserción en la actividad económica, como anunció el presidente, que se inicia a partir de este próximo miércoles, es decir, el día de mañana. En adición a eso, FASE amplía la cobertura e incorpora actividades que estaban excluidas, como las clínicas de estética, las clínicas odontológicas, los centros dermatológicos, los centros de terapia psicológica, las heladerías, los restaurantes, las empresas de seguridad privada, las veterinarias y universidades que pueden acogerse a fase 2 en lo sucesivo. Con esta ampliación de fase habremos alcanzado una inversión en este programa de asistencia social ascendente a 15.750 millones de pesos al final del mes de junio, cuando debe concluir el programa anunciado por el presidente. FASE ha sido un aliado importante para las empresas con el financiamiento que obtuvimos de los fondos del IDOPRIL, ascendente a 14.000 millones, más el complemento de fondos de la Administración Central, producto de las recaudaciones y de otras fuentes de financiamiento, que nos permiten cubrir un exceso de 1.750 millones de pesos para los programas FASE. De igual manera, el presidente hizo el anuncio de la incorporación de un nuevo programa de asistencia al trabajador independiente, por sus siglas conocidos como PATI. Este programa beneficia a aquellos trabajadores que no están en fase porque no eran cotizantes de la Seguridad Social al 29 de febrero, pero que han visto mermar sus ingresos producto de la situación de distanciamiento social y de las medidas de emergencia que se han venido implementando para administrar la pandemia y disminuir sus impactos en la población dominicana. La condición para ser beneficiario de PATI es estar identificado en el Sistema Financiero Nacional, en una de las entidades de intermediación financiera, como un trabajador informal. Nosotros en el Ministerio de Hacienda hemos accesado la base de datos de la Superintendencia de Bancos y hemos podido identificar no menos de 202.000 empleados o trabajadores independientes que serán beneficiados con el programa PATI. Este programa asignará 5.000 pesos mensuales durante 60 días, durante los meses de mayo y junio, a trabajadores independientes que califiquen como tales en base a la clasificación que asigna la Superintendencia de Bancos y el Reglamento de Evaluación de Activos. Los trabajadores independientes es muy importante que sepan que no tienen que hacer ningún registro. El Ministerio de Hacienda acreditará sus cuentas bancarias y en caso de que no tuviesen cuentas de banco, le abriremos una cuenta en el Banco de Reservas de la República Dominicana a cada trabajador independiente. De igual manera, les informo que en breve plazo podrán accesar la página del Ministerio de Hacienda y en esta página validar si están siendo elegibles para el programa PATI, y en caso de que no estén siendo elegibles por alguna razón que el sistema no explique, pues podrán hacer una reclamación para ser incorporados al beneficio del programa PATI.
Como les dije, es un programa que viene a cubrir un espacio que no había estado siendo cubierto por FASE ni por Quédate en Casa, en caso de que el trabajador independiente estuviese recibiendo beneficios de Quédate en Casa o de uno de los programas del Ministerio de la Vicepresidencia de la República, ¿no? del Gabinete Social, pues los trabajadores que estén recibiendo algún tipo de beneficio del Gabinete Social no estarán siendo elegibles para el programa PATI. Solamente aquellos que están excluidos de Quédate en Casa y de FASE son elegibles si están dentro de la base de la Superintendencia de Bancos para el programa PATI. En adición a eso, con mucho orgullo y con mucha satisfacción, el presidente anunció un nuevo compromiso hacia el sector de la micro y de la pequeña empresa mediante la formación de un fondo de garantía y financiamiento que viene a servir de auxilio a la reinserción de estas empresas micro y pequeñas en la nueva actividad que habrán de iniciar a partir del día de mañana. Estas empresas que han estado cerradas o que han visto mermar su actividad económica producto de las medidas de distanciamiento social y de las medidas de emergencia tomadas a raíz de la pandemia, pues tienen que reinsertarse al ciclo productivo y para este fin necesitan dos cosas. Una, garantía a la banca de que los préstamos de empresas A y B, que es la cartera que hemos seleccionado, contarán con el apoyo del gobierno central y del Ministerio de Hacienda. Y dos, nuevos financiamientos para proveer liquidez que les permita iniciar o reiniciar su ciclo productivo o su ciclo comercial. En este sentido, se ha identificado una cartera de 100.821 millones de pesos que califican como cartera A o B, y esa cartera estará siendo garantizada en un 50% por el gobierno y en un 50% por las entidades de intermediación financiera. En adición, se va a garantizar un total de 25.205 millones de pesos de préstamos nuevos que estarán siendo canalizados a las micro y pequeñas empresas para asistirlas en el proceso de reinserción a la actividad productiva. Esto tiene como beneficio de que mejore el perfil de riesgo del sistema, facilite el otorgamiento de nuevos préstamos por parte del sistema bancario formal a estas entidades, a estas empresas micro y pequeñas, y reduce la tasa de interés por la garantía que estarán recibiendo la cartera de préstamos de estos sectores. De igual manera, esperamos que el impacto fiscal sea moderado en la medida en que estamos seleccionando cartera A y B, que como ustedes saben, el reglamento de evaluación de activos de la Superintendencia de Bancos califica solamente los mejores clientes como cartera A y B, o clientes que han estado cumpliendo con sus obligaciones bancarias. Estamos confiados de que este nuevo programa de garantía y financiamiento será de gran ayuda a la rehabilitación de todo el sistema productivo nacional y a la asistencia a las micro y pequeñas empresas en particular. Con estos nuevos programas, al junio 30 de este año 2020, el costo de atención a la pandemia alcanzará 57.500 millones de pesos, tanto en el programa FASE como el programa Quédate en Casa, el programa PATI y los programas y las asistencias que se han estado dando a través del Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Salud y los programas de asistencia social de la Presidencia de la República. Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para poder salir en mejores condiciones de este problema que nos afecta a todos. Habiendo dicho eso, me presento ante ustedes para fines de responder las preguntas que ustedes quisieran formular. Saludos. Buenas tardes. Direni Bonilla, del periódico El Día. Bueno, en cuanto al programa PATI, me gustaría saber qué pasará con las personas que tienen préstamos en el sector informal y cuando se habla de gestión, ¿dónde tienen que ir las personas de las reclamaciones que están también? Y por otro lado, me gustaría saber si ya el gobierno tiene un protocolo oficial para las empresas de apertura ya mañana. Sí, dos preguntas que usted ha hecho. El programa PATI acoge a los trabajadores independientes que tienen préstamos en el sistema bancario formal.
El sistema bancario no formal, no se supone que existan empresas haciendo intermediación financiera y financiamiento al margen de las regulaciones de la Superintendencia de Bancos. Por tal razón, el universo de trabajadores que hemos identificado en el sistema de la base de datos de la Superintendencia de Bancos es el que nos sirve de base para poder acreditar las cuentas de esos trabajadores independientes. En caso de que hubiesen algunos que no fuesen elegibles y que cuando verifiquen en la página del Ministerio de Hacienda su no elegibilidad, pues tendríamos que tratarlo caso por caso, pero entendemos que no serían un número significativo el que esté fuera del sistema bancario nacional. Con relación a los protocolos, efectivamente, el Ministerio de Economía ha estado coordinando con las asociaciones empresariales, el CONEP, la Asociación de Industria, el sector construcción, los diferentes protocolos que se estarán implementando a partir del día de mañana para garantizar la seguridad laboral de quienes acuden a trabajar a partir de esa fecha. Buenas tardes, ministro. María Acosta, del periódico Hoy. Sobre la información que usted revela, tengo algunas preguntas. ¿Cuál es el total de trabajadores que se estarían beneficiando con FASE hasta junio? Y quiero también saber si los trabajadores de la MIPYME que van a estar en el programa para ti, ¿se le pagará mayo y junio o también se seguirá en cursos por marzo y abril? Bueno, el FASE se seguirán beneficiando hasta el mes de junio, como anunció el presidente, los trabajadores formales que cotizan en la Tesorería de la Seguridad Social, independientemente de que trabajen en una empresa micro, pequeña, mediana o una gran empresa. Y simplemente los mismos trabajadores que ya están calificados y que han estado recibiendo sus pagos en abril y mayo, recibirán durante el mes de junio igual un pago por el concepto de suspensión, si es que lo están, o por una disminución en la jornada laboral en caso de que estén trabajando en empresas cuya producción haya mermado o su actividad comercial haya mermado. Pero son los mismos trabajadores que recibieron pagos en el mes de abril y de mayo los que van a recibir el pago en el mes de junio, con la salvedad de que a partir del mes de junio las empresas pueden optar por mantener un híbrido en el cual una parte de los trabajadores estén suspendidos y la otra parte estén ya vinculados a la empresa en labores productivas. Y para esos que se vinculen, que salgan de la suspensión, como forma de asistirlos durante el proceso de, digamos, reinicio de actividades de la empresa, pues tienen la posibilidad de acogerse a fase 2, que le asigna hasta 5,000 pesos mensuales a cada trabajador. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Joaquín Caraballo, de Diario Libre de este lado. Señor ministro, usted hablaba sobre la creación del fondo. Las microempresas han estado recibiendo de manera más positiva este anuncio, pero entonces le preocupa que esos recursos no sean adquiridos a través, por ejemplo, de banca solidaria, porque entienden que por la banca nacional estos recursos se determinan rápido. Entonces nos gustaría saber qué ustedes han pensado en ese sentido, de que las microempresas puedan ir a buscar esos recursos. No, todas las instituciones financieras y bancas solidarias tienen acceso a los nuevos financiamientos que habrán de darse y a los programas que estamos implementando en favor de la micro y las pequeñas empresas. Igual que las entidades del sistema que se han especializado en préstamos a micro y pequeñas empresas como Adopen, Ademi, Banfondesa, etcétera, más la banca comercial formal de banco múltiple, tendrán también acceso tanto a los fondos como a los programas de garantía. Buenas tardes, ministro. Raíl y familia del CDE. Se ha quitado la adquisición de bonos de situación de recursos de los organizadores de elecciones. Porque se ha entendido que puede haber una persona disponible que no podría ganar un
Mire, muy buena pregunta y aprovecho para aclarar algunas cosas con relación a esa operación. El Ministerio de Hacienda tiene la autorización en el presupuesto que aprueba el Congreso cada año de financiar la parte no cubierta por las recaudaciones con financiamiento en el mercado local o en el mercado internacional. En ese sentido, durante este año, la Dirección de Crédito Público, al igual que en años anteriores, establece un calendario de colocación de títulos de deuda, de bonos del Ministerio de Hacienda, para financiar el presupuesto. Y dentro de ese calendario de ejecución, pues cada mes se van colocando en el mercado bonos que complementan las recaudaciones para financiar la totalidad de gastos del presupuesto. Dentro de ese espacio que fue otorgado, autorizado por el Congreso, pues se colocaron 40.000 millones de pesos, como se hace todos los años, con fondos de pensión o con instituciones financieras. En este caso fue una colocación especial con fondos de pensión que nos permitió a nosotros no solamente tener acceso a 40.000 millones de pesos, sino también tener acceso a esos fondos en condiciones muy ventajosas en cuanto a plazo y tasa. Estamos hablando de que una parte de esos fondos, el 50%, tiene un vencimiento de 20 años, 10.000 millones a 15 años y 10.000 millones a 20 años. Pero es una colocación rutinaria, como hacemos todos los meses en el mercado local y 1 o 2 veces al año en el mercado internacional para financiar el presupuesto autorizado por el Congreso de la República. La duda que existía sobre la disponibilidad de los fondos es porque realmente los fondos de pensión tienen sus recursos invertidos en títulos de deuda del Banco Central o de Hacienda. Y en este caso, Banco Central redimió, es decir, liquidó de manera anticipada el equivalente a 40.000 millones de pesos que tenían vencimientos a más corto plazo, 3, 5 años, de manera que los fondos de pensión pudieran recolocar esos fondos que estaban recibiendo del Banco Central a un plazo mayor, como debe ser en función de las características de las inversiones de los fondos de pensión que están destinados a buscar rentabilidad a largo plazo para poder pagar las pensiones una vez califiquen los propietarios de las cuentas de capitalización individual. Ahora bien, la pregunta que se ha hecho también tiene que ver con el impacto de los 40.000 millones que se había dicho que podía afectar en caso de que se instrumentara como retiro por parte de los trabajadores, que podía afectar la estabilidad macroeconómica. Los 40.000 millones que se colocaron en títulos de Hacienda no están circulando en el mercado dominicano, no están aumentando la demanda en el corto plazo como hubiese sido la disposición de esos fondos como retiro de la cuenta de capitalización individual. Esos fondos equivalentes a 40.000 millones de pesos están depositados en cuenta de la tesorería y se irán desembolsando a medida que van a ser necesarios para cubrir los gastos próximos que habremos de ejecutar según fue aprobado por el presupuesto de la República. Son los mismos gastos que los congresistas autorizaron en el presupuesto que serán financiados con los 40.000 millones de pesos, una parte en inversión de infraestructura, otra parte en inversión o a cubrir gastos relacionados a la pandemia y la otra parte para los programas de asistencia social que hemos venido implementando. Es decir, que son gastos autorizados por el presupuesto, aprobados por el Congreso de la República y fondos que serán desembolsados de manera armónica para preservar la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. En adición a eso, el pasado fin de semana escuché a dirigentes políticos diciendo que estos fondos pues tenían características similares a lo que significaba el retiro por parte de los trabajadores de sus cuentas de capitalización individual, lo cual no se corresponde con la verdad, porque en este caso el Estado está poniendo, como yo mencioné anteriormente, 57.000 millones de pesos en programas de asistencia social y de atender las necesidades de salud pública y del Sistema Nacional de Salud, sin tocar los fondos propiedad de los trabajadores que están invertidos en las
AFPs. Es decir, los trabajadores de la República Dominicana han recibido una compensación vía el programa FASE, ahora lo recibirán a través del programa PATI y las familias a través del programa Quédate en Casa, sin que se alteren los montos invertidos en la cuenta de capitalización individual. De lo contrario, si se hubiese optado por la otra vía que han sugerido, se le hubiera estado diciendo a esos trabajadores que con sus recursos se iba a financiar la crisis y que además de eso, para ellos esperar el retiro tenían que trabajar 5 o 7 años más o, en caso contrario, retirarse con una cantidad significativamente menor en sus pensiones. Hemos actuado con mucha responsabilidad, asumiendo como finanzas públicas el costo de la pandemia y no traspasándole ese costo al ahorro de los trabajadores en las cuentas de capitalización individual. Ministro, tengo otra pregunta para usted. Mari, me gustaría saber en qué fecha llegará el presupuesto complementario al Congreso y si ya definieron el nuevo nivel de gastos y de ingresos y la necesidad de puntos de financiamiento para este año. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Estamos trabajando en el nuevo presupuesto reformulado. No hemos terminado la definición de esos montos, pero esperamos para la semana próxima tenerlo concluido. Entiendo. Le voy a hacer una pequeña inquietud. Los trabajadores formales que están en el nuevo programa en Patita, solamente reciben pagos en mayo y junio, no reciben pagos en marzo y abril, así como los otros trabajadores del programa FASE. No, el programa comienza en mayo y recibirán pagos en mayo y junio. Ok, muchísimas gracias. Ninguno de los programas tiene pagos retroactivos. Bueno, con esa pregunta concluye la rueda de prensa. Les agradezco su participación y cualquier pregunta adicional la pueden hacer directamente a mi despacho o a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias.